Ciencia, tecnología, política y poder no son esferas separadas. Son hilos de una misma trama histórica, la manera en que los seres humanos intentan comprender el mundo, transformarlo y organizarse para vivir en él. Cuando esos hilos se tensan, la historia cambia de dirección. La ciencia nace como una forma de humildad radical, aceptar que el mundo no se rige por deseos ni mitos, sino por regularidades que pueden descubrirse. Es una disciplina del límite, no afirma lo que quiere que sea verdad, sino lo que resiste la prueba, la crítica, la repetición. Pero la ciencia nunca ha existido en el vacío. Siempre necesitó recursos, instituciones, tiempo, estabilidad. Y esos elementos dependen de la política y del poder. La tecnología, por su parte, es la traducción operativa del conocimiento. Si la ciencia pregunta cómo funciona, la tecnología pregunta qué podemos hacer con esto. El fuego, la rueda, la imprenta, la máquina de vapor, la electricidad, el transistor, Internet, la inteligencia artificial, cada salto técnico reconfiguró la estructura del poder. No solo mejoró la vida material, redistribuyó quien podía decidir, influir, dominar. En las sociedades antiguas, el poder se asociaba a la fuerza física y al control de la tierra. Con la escritura y la contabilidad surgió el poder administrativo. Con la pólvora, el poder militar cambió de escala. Con la imprenta, el poder simbólico se multiplicó, las ideas ya no dependían de la voz de unos pocos. La Reforma Protestante y las revoluciones modernas no pueden entenderse sin la tecnología que permitió que las palabras viajaran más rápido que los ejércitos. La modernidad consolidó una alianza inédita, estados, universidades e industria comenzaron a entrelazar ciencia y tecnología con fines explícitamente políticos. La revolución industrial no fue solo un proceso económico, fue una transformación del tiempo, del trabajo, de la ciudad, de la conciencia. El reloj mecánico disciplinó los cuerpos, la fábrica reorganizó la vida cotidiana, el ferrocarril comprimió el espacio. La técnica se volvió estructura. En el siglo XX, la relación entre ciencia y poder alcanzó una intensidad dramática. La física nuclear mostró que el conocimiento podía convertirse en una fuerza capaz de destruir el mundo. El proyecto Manhattan fue el símbolo extremo, científicos brillantes trabajando bajo la lógica militar, produciendo una herramienta que redefinió la geopolítica. Desde entonces, la ciencia dejó de ser percibida como neutral. Se volvió evidente que el conocimiento tiene consecuencias irreversibles cuando se articula con estructuras de poder. Al mismo tiempo, la medicina, la ingeniería, la informática ampliaron la expectativa de vida, la producción de alimentos, la conectividad global. La misma capacidad técnica que cura también puede vigilar. La misma red que comunica puede manipular. La tecnología digital, en particular, introdujo una nueva dimensión del poder, el control de la información a escala planetaria. Hoy el poder no se ejerce solamente mediante la coerción directa, sino mediante la arquitectura invisible de los sistemas técnicos. Algoritmos que seleccionan qué vemos, modelos que predicen comportamientos, infraestructuras que median cada interacción. El poder se vuelve difuso, descentralizado en apariencia, pero concentrado en quienes diseñan, financian y regulan esas estructuras. La política, entonces, se encuentra ante un desafío inédito. Tradicionalmente, la política organizaba la convivencia en un territorio. Pero la tecnología opera en redes globales. Los estados regulan fronteras, las plataformas atraviesan fronteras. Esta asimetría crea tensiones. ¿Quién controla los datos? ¿Quién define los límites éticos de la inteligencia artificial? ¿Qué ocurre cuando la innovación avanza más rápido que la deliberación democrática? Además, la ciencia misma depende de agendas de financiamiento. Las preguntas que se investigan no surgen en el vacío, responden a prioridades económicas, estratégicas, culturales. Durante la Guerra Fría, la carrera espacial fue una competencia política con lenguaje científico. Hoy, la transición energética, la biotecnología y la computación cuántica son también escenarios de competencia geopolítica. El conocimiento se convierte en ventaja estratégica. Sin embargo, reducir la ciencia a instrumento de poder sería injusto y simplista. La comunidad científica tiene mecanismos internos de crítica, cooperación internacional y búsqueda de verdad que trascienden fronteras.
La publicación abierta, la revisión por pares, la replicabilidad son intentos de proteger la integridad del conocimiento frente a intereses particulares. Pero esos mecanismos coexisten con presiones económicas y políticas inevitables. La relación entre ciencia y política no es solo instrumental, también es epistemológica. Las decisiones públicas cada vez más requieren conocimiento especializado, cambio climático, pandemias, energía, regulación digital. Surge entonces una tensión entre tecnocracia y democracia. Debe decidir quién sabe más sobre un tema, o quién representa la voluntad popular. La respuesta no es simple. La legitimidad democrática y la competencia técnica no son equivalentes, pero tampoco pueden ignorarse mutuamente. En el fondo, ciencia, tecnología, política y poder convergen en una pregunta antropológica: ¿qué tipo de humanidad queremos ser? La tecnología amplifica nuestras capacidades, pero no define nuestros fines. Puede optimizar procesos, pero no determina valores. La política debería ser el espacio donde esos fines se discuten colectivamente. El problema es que el ritmo técnico suele superar el ritmo ético. Hay también una dimensión más sutil del poder tecnológico: la transformación de la percepción. Cada dispositivo no solo facilita acciones, moldea la atención, el tiempo subjetivo, la forma de relacionarnos. La política tradicional se ocupaba de leyes y territorios, la tecnología interviene en la experiencia cotidiana. El poder se desplaza hacia quien controla la interfaz entre el individuo y el mundo. En este escenario, el ciudadano se enfrenta a una paradoja. Nunca tuvo tanto acceso a información y, sin embargo, puede sentirse más desorientado. Nunca tuvo tanta capacidad de expresión y, sin embargo, su voz puede diluirse en el ruido masivo. La democratización técnica no garantiza democratización real del poder. Pero tampoco estamos ante un destino cerrado. La historia muestra que cada transformación tecnológica genera nuevas formas de organización política. El sindicalismo surgió como respuesta a la industrialización. Los derechos digitales emergen como respuesta a la era de los datos. La regulación ambiental es una respuesta política a la capacidad industrial de alterar el planeta. Quizás la cuestión central no sea si la tecnología domina a la política o viceversa, sino cómo construir una relación reflexiva entre ambas. Una ciencia consciente de sus implicaciones sociales. Una política capaz de comprender la complejidad técnica sin reducirla a consignas. Una ciudadanía formada críticamente para no delegar ciegamente su juicio en expertos ni en algoritmos. En última instancia, el poder no reside solo en quien controla la tecnología, sino en quien define el marco de sentido dentro del cual esa tecnología opera. La ciencia describe lo posible. La tecnología ejecuta lo posible. La política decide, o debería decidir, lo deseable. Cuando esa cadena se rompe, el poder se autonomiza y se vuelve opaco. Vivimos en una era donde el conocimiento es la principal fuerza productiva y estratégica. Pero el conocimiento sin reflexión política puede convertirse en pura eficiencia sin dirección. Y la política sin comprensión científica puede caer en decisiones simbólicas sin eficacia real. Ciencia, tecnología, política y poder forman así un cuadrilátero dinámico. Cada vértice tensiona a los otros. El desafío contemporáneo no es eliminar esa tensión, porque es inherente a la condición humana, sino hacerla visible, debatable, o orientable. Porque mientras la ciencia expande el horizonte de lo posible, sigue siendo la comunidad humana, a través de la política, la que debe responder por el uso del poder que de allí emerge. @CX2GC 2026. Si llevamos la discusión al terreno concreto de América Latina, y particularmente a Uruguay, el panorama se vuelve más interesante, porque ya no hablamos en abstracto sino sobre limitaciones reales: tamaño reducido, mercado interno pequeño, dependencia histórica de commodities y ciclos políticos cortos. Pero también aparecen ventajas que a veces no se valoran lo suficiente. Y América Latina, el dilema estructural. América Latina ha tenido históricamente tres características que dificultan convertirse en potencia tecnológica. Especialización en materias primas. Exporta soja, carne, cobre, litio, petróleo. Son sectores rentables pero con bajo contenido tecnológico propio. El conocimiento estratégico suele estar en el diseño de maquinaria, software, logística,
genética o procesamiento avanzado, que muchas veces proviene del exterior. Inestabilidad macroeconómica y política. La tecnología requiere planificación a 20 o 30 años. La región suele planificar a 4 o 5 años. Eso desalienta inversiones profundas en investigación. Baja inversión en I+D. La mayoría de los países latinoamericanos invierten menos del 1% del PIB en investigación. Las potencias tecnológicas invierten entre 2% y 4% sostenidamente. Fuga de talento. Muchos de los mejores científicos e ingenieros formados en la región terminan trabajando en Estados Unidos o Europa. Sin embargo, hay una oportunidad histórica: la transición digital, energética y biotecnológica aún está en curso. No está todo cerrado. 2. Uruguay, limitaciones y fortalezas. Uruguay tiene limitaciones claras. Mercado interno pequeño, 3,5 millones de habitantes. Base industrial limitada. Dependencia fuerte de agroexportación. Escala reducida para industrias de hardware pesado. Pero también posee ventajas estratégicas. Alta estabilidad institucional comparativa. Buena conectividad digital. Nivel educativo relativamente alto en la región. Sector de software exportador ya existente. Capacidad logística y trazabilidad avanzada en agro. Y, sobre todo, tiene algo crucial: tamaño pequeño puede significar flexibilidad institucional si se lo gestiona bien. Un país pequeño no puede competir en todo. Pero puede especializarse inteligentemente. 3. ¿Qué podría hacer Uruguay para escalar tecnológicamente? No se trata de imitar a Estados Unidos o China. Se trata de encontrar nichos estratégicos donde la escala pequeña sea ventaja y no obstáculo. 1. Convertirse en potencia en agrotecnología avanzada. Uruguay ya es fuerte en trazabilidad ganadera y exportación agropecuaria. El siguiente paso sería: biotecnología aplicada al agro. Edición genética vegetal. Agricultura de precisión. Software para gestión agroindustrial. Plataformas de trazabilidad exportables. En vez de exportar solo carne, exportar el sistema tecnológico que permite producirla con eficiencia. Eso transforma al país en proveedor de soluciones, no solo de productos. 2. Especialización en software e inteligencia artificial aplicada. Uruguay ya exporta software. Pero el salto cualitativo sería: IA aplicada a logística portuaria. Sistemas financieros digitales. GovTech, tecnología para gestión pública. Ciberseguridad regional. No competir en IA generalista como OpenAI, sino en aplicaciones verticales donde el conocimiento local es ventaja. Países pequeños pueden dominar nichos globales si eligen bien. 3. Energía renovable y almacenamiento. Uruguay ya tiene una matriz energética altamente renovable. Eso es una base estratégica enorme. El paso siguiente sería: desarrollo tecnológico en almacenamiento energético. Optimización de redes inteligentes. Exportación de know-how en transición energética. Producción de hidrógeno verde con desarrollo tecnológico propio, no solo como proveedor de territorio. 4. Inversión fuerte en educación técnica avanzada. No alcanza con tener buena educación general. Hace falta formación masiva en ingeniería, programación, ciencia de datos. Incentivos para que el talento no emigre. Vinculación directa universidad-empresa. Si el país produce 500 ingenieros más por año durante 15 años, cambia estructuralmente su perfil productivo. 5. Política industrial inteligente, no clientelar. Esto es delicado. La región ha tenido malas experiencias con proteccionismos ineficientes. La clave no es proteger por proteger. Es identificar sectores estratégicos. Apoyarlos con metas claras. Evaluar resultados rigurosamente. Retirar apoyo si no hay desempeño. Corea del Sur hizo exactamente eso: disciplina estatal combinada con exigencia de competitividad. 6. Atracción de talento global. Un país pequeño puede volverse hub si facilita residencia tecnológica. Incentivos fiscales a startups.
Ecosistema amigable a inversión extranjera en sectores estratégicos. Israel lo hizo. Estonia lo hizo. No es imposible. 4. ¿Qué política concreta aplican los países exitosos? Resumiendo en términos prácticos. Educación STEM masiva. Inversión sostenida en I+D, mínimo 2% del PIB a largo plazo. Articulación público-privada estratégica. Compras públicas como motor de innovación. Protección de sectores emergentes con evaluación estricta. Integración global con autonomía en sectores críticos. No es ideología pura. Es pragmatismo estratégico. V. El obstáculo real. El mayor problema no es técnico. Es político-cultural. Desarrollar tecnología exige pensar en décadas. Aceptar riesgo. Tolerar fracaso. Invertir hoy para resultados en 20 años. Resistir la tentación del ingreso fácil por Camaadatis. Requiere una élite dirigente, política, empresarial y académica, con visión de largo plazo. Eso es lo más difícil. B. La pregunta final. ¿Puede Uruguay convertirse en potencia tecnológica global? No en escala absoluta. Pero sí puede convertirse en potencia en nichos específicos altamente estratégicos. Y en el siglo XXI, a veces dominar un nicho vale más que intentar dominar todo. Si querés, podemos ir más lejos. Diseñar un plan hipotético a 30 años para Uruguay. O analizar qué errores debería evitar según la experiencia latinoamericana. O discutir si la región en conjunto podría coordinarse tecnológicamente en vez de competir entre sí. @CX2GC. 2026. Vamos entonces a ir a fondo, un plan hipotético a 30 años para que Uruguay se convierta en una potencia tecnológica de nicho, realista, gradual y estratégicamente coherente. No es un plan utópico. Es un esquema posible si existiera continuidad política y consenso nacional. Uruguay 2055, Estrategia Tecnológica de 30 años. Fase I, 2025-2035. Construir la base irreversible. El objetivo de esta fase no es ser potencia, sino cambiar la estructura profunda del país. 1. Duplicar la inversión en I+D hasta 2% del PIB. No en un año, sino en 10. Escalonadamente. Con metas obligatorias. Crear un fondo soberano de innovación alimentado por exportaciones agroindustriales. Financiar investigación aplicada en sectores estratégicos. Exigir métricas claras de impacto. Sin inversión sostenida, no hay ecosistema. 2. Revolución educativa silenciosa. No basta con mejorar pruebas PISA. Hay que reformular la matriz. Matemática fuerte desde primaria. Programación obligatoria desde secundaria. Formación técnica valorizada socialmente. Multiplicar por 3 las carreras STEM. El objetivo no es elitizar, sino masificar talento técnico. 3. Elegir 4 sectores estratégicos y concentrar recursos. Uruguay no puede dispersarse. Debe concentrar. Propuesta. Agrotecnología avanzada. Biotecnología aplicada. Software e IA vertical. Energía renovable y almacenamiento. Todo lo demás es secundario. 4. Compras públicas como motor tecnológico. El Estado uruguayo puede convertirse en el primer cliente de tecnología nacional. Sistemas de IA para salud pública. Software logístico para puertos. Plataformas de trazabilidad exportables. Redes inteligentes energéticas. La demanda estatal impulsa el ecosistema privado. Fase 2, 2035-2045. Escalar y exportar conocimiento. En esta etapa el país ya tendría masa crítica. 1. Convertirse en hub regional de innovación. Atraer startups latinoamericanas. Régimen fiscal específico para empresas tecnológicas. Residencia tecnológica simplificada. Fondo de capital de riesgo público-privado potente. Uruguay puede ser lo que Estonia es en Europa del Este, pequeño pero tecnológicamente sofisticado. 2. Exportar sistemas, no solo productos. Ejemplo.
No vender solo carne. Vender el software, la genética, el modelo de trazabilidad, el know-how. No vender solo energía renovable. Vender la arquitectura de red inteligente. El valor está en el diseño del sistema. 3. Consolidar universidades como centros de investigación aplicada. Al menos 2 universidades deben convertirse en polos tecnológicos reconocidos internacionalmente. Doctorados industriales. Patentes propias. Convenios globales estratégicos. Fase 3, 2045-2055. Convertirse en potencia de nicho. Aquí no hablamos de competir con China o EU, sino de dominar áreas específicas. Posible escenario. Uruguay es líder mundial en trazabilidad agroalimentaria. Exporta sistemas de gestión energética inteligente. Es referencia regional en IA aplicada a logística y comercio. Tiene empresas tecnológicas medianas globales. Eso genera alta productividad, mejores salarios, menor dependencia de commodities, mayor poder de negociación internacional. Los riesgos. Ahora viene lo importante, lo que podría destruir el plan. Politización partidaria del proyecto. Clientelismo en política industrial. Falta de continuidad más allá de gobiernos. Cultura antirriesgo. Fuga de cerebros constante. Un plan a 30 años requiere consenso transversal. No puede ser proyecto de un solo partido. Y América Latina en conjunto. Aquí aparece una idea más ambiciosa. Si la región coordinara estratégicamente. Brasil, industria pesada y aeroespacial. Argentina, biotecnología y economía del conocimiento. Chile, minería tecnológica y litio. Uruguay, software, trazabilidad y energía inteligente. México, manufactura avanzada. Podría formarse un bloque tecnológico complementario. Pero la fragmentación política regional ha sido el gran obstáculo histórico. La pregunta más profunda. El desarrollo tecnológico no es solo cuestión de política pública. Es cuestión de identidad nacional. Un país quiere ser productor de conocimiento o administrador de renta. Ahí está el punto de inflexión. Si querés, podemos ir todavía más profundo y discutir. ¿Qué mentalidad cultural impide el salto tecnológico? Si el tamaño pequeño es realmente una ventaja estratégica. O si el capitalismo global actual permite verdaderamente que nuevos países escalen tecnológicamente. @CX2GC. 2026. Perfecto. Vamos entonces a las 3 capas profundas: mentalidad cultural, tamaño estratégico y límites estructurales del capitalismo global. No son superficiales, son el núcleo real del problema. Y la mentalidad cultural que frena, o impulsa, el salto tecnológico. El desarrollo tecnológico no es solo ingeniería. Es psicología colectiva. Hay sociedades que toleran la incertidumbre y otras que la evitan. Hay culturas que premian el riesgo productivo y otras que premian la estabilidad. Eso cambia todo. En América Latina, con matices, existe una combinación histórica que dificulta el salto. 1. Cultura de la renta vs cultura de la innovación. Cuando una economía puede vivir razonablemente bien exportando recursos naturales, se genera una mentalidad rentista. No es pereza, es lógica racional a corto plazo. La innovación es incierta, lenta y arriesgada. La renta primaria es más directa. El problema es que la renta no construye poder tecnológico acumulativo. 2. Aversión al fracaso. Las sociedades tecnológicas normalizan el fracaso empresarial. Silicon Valley está construido sobre empresas que fallaron antes de acertar. En muchos países latinoamericanos, el fracaso estigmatiza. Eso reduce emprendimiento de alto riesgo. Sin riesgo, no hay innovación radical. 3. Prestigio social. En países tecnológicamente avanzados, el ingeniero y el científico tienen alto reconocimiento. En otras culturas, el prestigio puede estar más asociado a poder político, visibilidad pública o éxito financiero inmediato. Lo que una sociedad admira determina lo que produce. 4. Cortoplacismo político.
La tecnología exige 20 años de continuidad. La política opera en ciclos de 4 o 5 años. Si la cultura política no logra pactos estructurales estables, el desarrollo tecnológico nunca madura. Ahora la parte incómoda. Nada de esto es destino biológico ni fatalidad cultural. Son hábitos históricos que pueden cambiar con políticas coherentes sostenidas durante décadas. Corea del Sur en los años 60 era más pobre que varios países latinoamericanos. No había una cultura tecnológica natural. Fue construida. 2. ¿Es el tamaño pequeño una ventaja estratégica? Instintivamente parece una desventaja. Pero depende del tipo de estrategia. Desventajas reales. Mercado interno reducido. Menor escala industrial pesada. Menor capacidad de inversión masiva. Pero en economía del conocimiento, la escala física importa menos que la densidad de talento. Ejemplos claros. Israel, 9 millones de habitantes, es potencia tecnológica. Estonia, 1,3 millones, es líder en gobierno digital. Finlandia, 5,5 millones, desarrolló industrias tecnológicas globales. ¿Por qué? Porque en sectores basados en software, diseño, biotecnología o servicios digitales, el mercado es global desde el inicio. Un país pequeño puede ser laboratorio regulatorio más ágil. Puede reformar más rápido. Puede coordinar actores con mayor facilidad. El tamaño se vuelve ventaja si hay claridad estratégica. Pero atención, esto funciona solo si el país se especializa. Un país pequeño no puede intentar abarcar todo. 3. Permite el capitalismo global que nuevos países escalen. Aquí entramos en el nivel estructural. El sistema global actual tiene barreras fuertes. Patentes consolidadas. Control de cadenas de suministro. Plataformas digitales dominantes. Concentración de capital. Estándares técnicos definidos por potencias. Es decir, no es un terreno neutral. Las potencias actuales no solo innovan, también protegen su posición. Sin embargo, el sistema no está completamente cerrado. Hay ventanas de oportunidad cuando surge una nueva tecnología disruptiva. Se produce una transición energética. Cambia un paradigma productivo. Se fragmentan cadenas globales. Estamos en uno de esos momentos, IA, biotecnología, transición energética, reconfiguración geopolítica. Las ventanas no duran para siempre. El verdadero dilema. ¿Para qué Uruguay, o cualquier país pequeño, escale tecnológicamente necesita? Aprovechar una ventana histórica. Concentrarse en nichos estratégicos. Mantener continuidad política. Construir cultura de riesgo productivo. Aceptar que no será potencia total, sino potencia especializada. La tensión final. Hay una contradicción profunda. El capitalismo global premia la innovación. Pero también protege ferozmente a quienes ya dominan. Por eso el ascenso tecnológico requiere cierta dosis de política industrial estratégica. No basta con libre mercado puro. Todas las potencias actuales utilizaron intervención estatal en sus etapas de ascenso. Pregunta filosófica final. ¿Es posible para un país pequeño convertirse en potencia tecnológica hoy? Sí. Pero no por inercia. No por mercado espontáneo. No por discursos. Solo por decisión estructural sostenida durante décadas. Y eso depende menos de la economía que de la voluntad colectiva. Si querés, podemos ahora ir todavía más profundo en una de estas tres direcciones. Un análisis comparativo detallado entre Corea del Sur y un país latinoamericano. Un escenario pesimista, porque podría fracasar el intento tecnológico. O una reflexión más filosófica sobre si el desarrollo tecnológico realmente mejora la condición humana o solo redistribuye poder. @cx2gc. 2026. La pregunta es más radical de lo que parece. No es la tecnología trae beneficios, sino algo más incómodo, la tecnología mejora la condición humana o simplemente reorganiza quién domina a quién. Para abordarla, hay que separar tres niveles, el material, el existencial y el político. Y nivel material, el argumento a favor. Si observamos indicadores básicos,
esperanza de vida, mortalidad infantil, acceso a información, movilidad, producción de alimentos. El desarrollo tecnológico ha mejorado objetivamente la vida humana en términos físicos. Hace 2 siglos. La mitad de los niños morían antes de la adultez. Las infecciones eran sentencia de muerte. El transporte era lento y limitado. El conocimiento era privilegio de élites reducidas. Hoy, incluso en países no desarrollados, la vida promedio es más larga y menos brutal que en la mayor parte de la historia humana. Desde esta perspectiva, la tecnología sí mejora la condición humana en términos biológicos y materiales. Reduce sufrimiento físico, amplía capacidades, extiende el tiempo de vida. Pero aquí aparece la primera tensión. Mejorar condiciones materiales no equivale automáticamente a mejorar la experiencia subjetiva de vivir. 2. Nivel existencial, el vacío moderno. El desarrollo tecnológico aumenta control sobre el entorno, pero también transforma radicalmente la experiencia humana. En sociedades tecnológicamente avanzadas aparecen fenómenos nuevos. Aislamiento social digital. Ansiedad crónica. Hiperestimulación. Pérdida de sentido tradicional. Comparación constante. Dependencia algorítmica. La tecnología elimina ciertos sufrimientos, pero introduce otros más sutiles. Un campesino del siglo XVII tenía menos comodidad, pero vivía dentro de un marco simbólico estable. Un ciudadano del siglo XX tiene más opciones, pero menos certezas. La tecnología amplía la libertad, pero también multiplica la incertidumbre. 3. Nivel político, la redistribución del poder. Aquí la cuestión se vuelve más cruda. Cada gran salto tecnológico reconfigura estructuras de poder. La imprenta debilitó monopolios religiosos. La pólvora transformó la guerra feudal. La industrialización creó burguesías dominantes. Internet redistribuyó información, pero luego concentró poder en plataformas. La tecnología no es neutral. Siempre está inserta en relaciones de poder. Quien controla la infraestructura tecnológica controla flujos de información, mercados, datos, vigilancia, narrativas. En este sentido, el desarrollo tecnológico no elimina el poder, lo reordena. El poder no desaparece. Cambia de manos. 4. La ambigüedad fundamental. La tecnología amplifica capacidades humanas. Pero no cambia la naturaleza humana. Si el ser humano es cooperativo, la tecnología amplifica cooperación. Si es competitivo, amplifica competencia. Si es destructivo, amplifica destrucción. La energía nuclear puede iluminar ciudades o devastarlas. La inteligencia artificial puede optimizar diagnósticos médicos o manipular masas. La tecnología es un multiplicador moralmente indiferente. V. ¿Mejora entonces la condición humana? Depende de qué entendamos por mejorar. Si mejorar significa menos sufrimiento físico, mayor esperanza de vida, más acceso al conocimiento. Entonces sí, en promedio, la tecnología ha mejorado la condición humana. Pero si mejorar significa mayor sabiduría, más sentido de propósito, más cohesión social, más justicia equitativa. La respuesta es mucho menos clara. El desarrollo tecnológico no garantiza madurez moral. B. El dilema contemporáneo. Estamos entrando en una fase en la que la tecnología no solo transforma el entorno, sino la propia definición de humano. Edición genética. Interfaces cerebro-máquina. Inteligencia artificial generativa. Automatización cognitiva. La pregunta ya no es solo si mejora la vida, sino si redefine qué significa vivir como humano. Si delegamos memoria, cálculo, orientación y decisión a sistemas externos, ¿qué queda como núcleo humano? Quizás conciencia. Quizás experiencia subjetiva. Quizás responsabilidad ética. 7. El riesgo silencioso. Existe un peligro sutil. Que confundamos aumento de capacidad con aumento de sentido. La tecnología puede hacer la vida más eficiente, pero no necesariamente más significativa. Puede expandir poder colectivo, pero no garantizar justicia.
Puede alargar la vida, pero no responder por qué vivirla. 8. Entonces, ¿qué es realmente el desarrollo tecnológico? Es una expansión del rango de lo posible. Pero lo posible no es automáticamente lo deseable. La pregunta decisiva no es si la tecnología mejora o redistribuye poder. La pregunta es: ¿la humanidad está desarrollando sabiduría al mismo ritmo que desarrolla capacidad? Hasta ahora, la capacidad ha crecido exponencialmente. La sabiduría no está claro. Si querés, podemos seguir en una dirección aún más profunda. La tecnología nos acerca o nos aleja de la libertad auténtica. Podría existir una civilización altamente tecnológica y profundamente humana a la vez. O el desarrollo tecnológico inevitablemente conduce a formas sutiles de deshumanización. @cx2gc 2026. Sí, podría existir. Pero no surgiría automáticamente del avance técnico. Sería el resultado de una decisión cultural deliberada. La tensión entre altamente tecnológica y profundamente humana no es inevitable, lo que es inevitable es que la tecnología amplifica lo que ya somos. Por eso la pregunta real no es técnica, sino antropológica: ¿qué entendemos por profundamente humano? Si lo humano es solo eficiencia, cálculo y optimización, entonces una civilización tecnológica ya cumple ese ideal. Pero si lo humano implica vulnerabilidad, compasión, límites, conciencia moral, búsqueda de sentido, entonces la tecnología por sí sola no basta, y a veces incluso amenaza esos rasgos. Y el falso dilema. Se suele plantear una oposición, o progreso tecnológico o autenticidad humana. Pero históricamente, lo humano siempre ha estado mediado por técnica. El fuego, la agricultura, la escritura, la imprenta, la electricidad, cada avance transformó radicalmente la experiencia humana. Sin técnica no habría civilización. La diferencia hoy es la escala y la velocidad. Antes la técnica modificaba el entorno. Ahora modifica el entorno, la mente y potencialmente el cuerpo. Por eso el miedo es mayor. 2. ¿Qué haría profundamente humana a una civilización tecnológica? Podemos imaginar algunas condiciones estructurales. 1. Tecnología subordinada a fines éticos claros. No todo lo técnicamente posible debería implementarse automáticamente. Una civilización humana se pregunta antes de actuar. ¿Aumenta esto la dignidad? ¿Fortalece la autonomía? ¿Reduce sufrimiento sin erosionar sentido? Eso requiere instituciones éticas fuertes, no solo mercados eficientes. 2. Protección del tiempo humano. La tecnología tiende a colonizar el tiempo, notificaciones, productividad constante, hiperconectividad. Una civilización humana preservaría espacios de silencio, encuentro cara a cara, ocio no productivo, educación reflexiva. La profundidad humana necesita lentitud en un mundo acelerado. 3. Centralidad de la educación humanística junto a la técnica. No basta con formar ingenieros brillantes. Hace falta formar personas capaces de preguntarse por el bien, la justicia, el sentido. En el Renacimiento, ciencia y humanismo convivían. En una civilización tecnológica madura, deberían volver a hacerlo. 4. Distribución equitativa del poder tecnológico. Si la tecnología se concentra en élites, se convierte en instrumento de dominación. Si se democratiza con responsabilidad, puede ampliar libertades. La infraestructura importa: ¿quién controla los datos? ¿Quién define algoritmos? ¿Quién establece reglas? 3. El mayor riesgo: la sustitución de la experiencia. La deshumanización no vendría de robots agresivos, sino de algo más sutil. Delegar memoria a sistemas externos. Delegar juicio a algoritmos. Delegar relaciones a plataformas. Delegar creatividad a máquinas. Cuando la mediación tecnológica sustituye la experiencia directa, lo humano puede adelgazarse. Una civilización profundamente humana usaría tecnología como herramienta, no como reemplazo de la experiencia vital. 4. Libertad y automatización. Hay una paradoja. La automatización puede liberar tiempo de trabajo alienante. Pero también puede generar dependencia y pasividad.
La diferencia está en cómo se redistribuye el tiempo liberado. Si el tiempo liberado se convierte en consumo pasivo infinito, no hay humanización. Si se convierte en creación, educación, comunidad, sí la hay. ¿Es realista ese equilibrio? Históricamente, las civilizaciones tienden a dejarse llevar por la eficiencia y la expansión del poder antes que por la reflexión ética. Eso es un riesgo real. Pero también es cierto que la conciencia crítica crece junto con la tecnología. Nunca hubo tantas personas reflexionando sobre el impacto ético de la técnica como hoy. La pregunta no es si es posible. Es si habrá suficiente madurez colectiva para sostener ese equilibrio. Una imagen posible. Imaginemos una civilización donde la IA realiza tareas repetitivas y libera tiempo creativo. La medicina avanzada reduce sufrimiento sin mercantilizar la vida. La energía limpia elimina guerras por recursos. La educación integra programación y filosofía. Las ciudades combinan infraestructura inteligente con espacios humanos de encuentro. Eso no es utopía técnica, es decisión política y cultural. 7. El núcleo irreemplazable. Quizás lo profundamente humano no sea la inteligencia ni la fuerza ni la memoria. Quizás sea la conciencia de finitud. La capacidad de amar sabiendo que todo es frágil. La responsabilidad ética frente a otros. La tecnología puede extender capacidades. Pero no reemplaza la responsabilidad moral. Una civilización altamente tecnológica y profundamente humana es posible si la técnica se convierte en extensión de la compasión y no solo del control. La pregunta final, entonces, no es tecnológica sino ética. ¿Queremos usar el poder para dominar más, o para cuidar mejor? Si querés, podemos ir todavía más lejos. La inteligencia artificial podría ayudar a humanizarnos, o inevitablemente nos vuelve más dependientes y menos responsables. @cx2gc 2026. No es inevitable que la inteligencia artificial nos deshumanice. Pero tampoco es inevitable que nos eleve. La IA es una herramienta cognitiva de una potencia inédita, amplifica memoria, análisis, creatividad combinatoria. Lo que amplifique en nosotros depende del marco en que la integremos. La clave está en distinguir entre delegar tareas y delegar juicio. Delegar tareas, cálculo repetitivo, búsqueda de información, síntesis inicial, puede liberar tiempo y energía para actividades más propiamente humanas, deliberar, crear sentido, cuidar, educar, acompañar. En ese escenario, la IA podría contribuir a humanizarnos al reducir la carga mecánica y expandir la capacidad de comprensión. El problema surge cuando empezamos a delegar juicio moral, criterio profesional o responsabilidad personal. Si la IA decide por nosotros en ámbitos donde lo esencial es la deliberación, salud, justicia, educación, política, corremos el riesgo de erosionar la práctica misma del juicio. La dependencia no es solo técnica, es cognitiva. Cuando uno deja de ejercitar una facultad, esa facultad se atrofia. Hay un paralelo histórico con la escritura. Sócrates temía que debilitara la memoria. En parte tenía razón, ya no memorizamos como antes. Pero la escritura también permitió filosofía, ciencia y derecho complejos. No destruyó la mente humana, la reconfiguró. La IA podría ser una reconfiguración similar, aunque más profunda, porque no solo almacena información, la procesa. El riesgo específico de la IA es la ilusión de objetividad. Los sistemas algorítmicos parecen neutrales, pero reflejan supuestos, datos sesgados y objetivos definidos por humanos. Si aceptamos sus resultados sin comprensión crítica, cedemos agencia sin darnos cuenta. La dependencia más peligrosa es la que no se percibe como tal. Ahora bien, también existe una posibilidad más interesante, que la IA funcione como espejo. Al externalizar procesos cognitivos, nos obliga a preguntarnos qué es específicamente humano. Si una máquina puede redactar, calcular y sintetizar, entonces lo humano no es solo producción de texto o datos. Quizás sea conciencia reflexiva, responsabilidad, capacidad de empatía, creatividad situada en experiencia vivida. La IA podría ayudarnos a humanizarnos si se usa como herramienta para ampliar comprensión, no para reemplazar criterio. Asistente que sugiere, no autoridad que decide.
Medio para liberar tiempo relacional, no para intensificar aislamiento. Plataforma para educación crítica, no sustituto del pensamiento. Pero esto no ocurre por defecto. Depende de diseño institucional, regulación, cultura educativa y hábitos personales. Una sociedad que valore el pensamiento crítico y la responsabilidad individual integrará la IA de manera distinta a una que valore únicamente eficiencia y control. En el plano individual, la pregunta es más concreta: ¿uso la IA para pensar mejor o para evitar pensar? Si la uso para explorar ideas, contrastar argumentos, aprender más rápido, puede fortalecer mi autonomía. Si la uso para sustituir mi esfuerzo cognitivo sistemáticamente, puede debilitarla. No estamos ante una condena inevitable ni ante una salvación automática. Estamos ante un amplificador. La cuestión decisiva no es si la IA nos hará más dependientes, sino si desarrollaremos una ética del uso que preserve el ejercicio del juicio humano. Porque la responsabilidad, hasta ahora, sigue siendo nuestra. Si querés, podemos explorar un escenario concreto: cómo debería integrarse la IA en la educación para que forme personas más críticas y no más pasivas. @cx2gc 2026. Si la IA entra al aula como máquina que responde, formará alumnos que preguntan menos y aceptan más. Si entra como herramienta que incomoda y desafía, puede formar mentes más críticas que antes. La diferencia no está en la tecnología, sino en el diseño pedagógico. Y el riesgo real: externalizar el esfuerzo cognitivo. Pensar cuesta. Investigar cuesta. Escribir cuesta. Si la IA se usa para evitar ese esfuerzo, el músculo intelectual se debilita. Y el pensamiento crítico no es una opinión fuerte, es una práctica entrenada. El mayor peligro no es que la IA dé respuestas incorrectas. Es que dé respuestas demasiado cómodas. Por eso, integrarla bien implica no usarla como atajo, sino como herramienta de contraste y expansión. 2. Cambiar el rol, de oráculo a sparring intelectual. La IA debería funcionar como generadora de hipótesis alternativas, fuente de contraargumentos, simulador de perspectivas ideológicas distintas, detector de puntos débiles en un razonamiento. Por ejemplo, en lugar de pedirle al alumno que explique la Revolución Francesa, se le puede pedir que escriba su análisis propio. Pida a la IA una versión alternativa. Compare ambas críticamente. Detecte sesgos, omisiones y simplificaciones. Reformule su postura. La IA no reemplaza el pensamiento, lo provoca. 3. Enseñar a interrogar a la IA. La alfabetización del siglo XX no es solo leer y escribir. Es saber preguntar bien. Un estudiante crítico aprende que la IA puede equivocarse, que depende de datos previos, que refleja patrones dominantes, que puede reproducir sesgos. El aula debería enseñar a desmontar respuestas algorítmicas. No qué dice la IA, sino por qué dice eso, que presupone, que omite. 4. Evaluar procesos, no solo resultados. Si la evaluación solo mide el producto final, la IA será usada para producirlo. Pero si la evaluación mide el proceso argumentativo, la calidad de las preguntas, la capacidad de revisar, la reflexión metacognitiva, entonces el estudiante no puede delegar el pensamiento completo. Un modelo interesante es exigir diarios de proceso, donde el alumno explique cómo utilizó la IA y qué decisiones tomó. IA como herramienta de profundización, no de simplificación. La IA puede traducir textos complejos, simular debates históricos, explicar conceptos desde distintos niveles, generar ejemplos personalizados. Eso puede democratizar acceso al conocimiento. Pero debe combinarse con lectura lenta, discusión presencial y escritura reflexiva. La profundidad requiere fricción cognitiva. Lo que no debe hacer la IA en educación. No debe sustituir completamente la escritura propia. No debe evaluar automáticamente pensamiento complejo sin revisión humana. No debe convertirse en autoridad final. El pensamiento crítico nace del conflicto de ideas reales, no solo de información rápida.
7. La dimensión ética. Parte de la educación con IA debe incluir reflexión sobre privacidad de datos, sesgos algorítmicos, concentración de poder tecnológico, impacto social de la automatización. Si los estudiantes solo usan IA pero no entienden sus implicaciones, se vuelven usuarios pasivos. Si entienden su arquitectura social, se vuelven ciudadanos tecnológicos. 8. La paradoja final. La IA puede hacer más fácil aprender. Pero el pensamiento profundo nunca será fácil. Una educación verdaderamente crítica con IA debe mantener espacios donde se piense sin asistencia, se argumente cara a cara, se tolere el silencio, se practique la duda. La IA puede ampliar la mente. Pero solo si la mente sigue siendo protagonista. En el fondo, la pregunta educativa es esta. ¿Queremos formar estudiantes eficientes o personas capaces de juicio autónomo? Porque la tecnología puede ayudar en ambas direcciones. Si querés, podemos aterrizar esto en algo concreto. ¿Cómo sería un plan educativo con IA para secundaria en Uruguay, paso a paso? @cx2gc 2026. Vamos a diseñarlo como si fuera una política pública realista para Uruguay, no un experimento abstracto. Algo aplicable dentro de su escala, institucionalidad y recursos. La clave será esta. La IA no entra como sustituto del docente. Entra como herramienta cognitiva supervisada para formar autonomía. Plan Nacional, IA Crítica en Secundaria, 2026-2036. Etapa 1, Año 1-2. Fundamentos y marco ético. Antes de poner IA en manos de todos los estudiantes, se necesita base institucional. 1. Marco normativo claro. Definir oficialmente. ¿Qué es uso permitido? ¿Qué es delegación indebida? ¿Cómo se evalúa el uso? ¿Cómo se protegen datos de estudiantes? Uruguay ya tiene tradición de políticas digitales, Plan Ceibal. Esa infraestructura es ventaja estratégica. 2. Capacitación docente masiva. No se puede exigir a docentes que integren IA sin formación profunda. Capacitación en funcionamiento básico de modelos de lenguaje. Sesgos algorítmicos. Diseño de tareas con IA. Evaluación de procesos. Ética digital. Si el docente teme la herramienta, la prohibirá o la ignorará. Si la entiende, la orientará. Etapa 2, Año 2-4. Alfabetización algorítmica obligatoria. Crear una materia transversal, no necesariamente independiente, llamada pensamiento digital y algorítmico. Contenidos. ¿Qué es un algoritmo? ¿Cómo aprenden los modelos de IA? ¿Qué son los sesgos de datos? ¿Cómo detectar errores plausibles? Privacidad y poder tecnológico. Economía política de plataformas. El objetivo no es programar únicamente, sino comprender el sistema. Un estudiante que entiende cómo funciona la IA es menos manipulable. Etapa 3, Año 3-6. Integración pedagógica disciplinar. Ahora sí, uso activo en materias. En historia. El estudiante redacta análisis propio. La IA genera interpretación alternativa, marxista, liberal, conservadora, etc. Se comparan enfoques. Se identifican supuestos ideológicos. Objetivo, pensamiento crítico comparativo. En literatura. El estudiante analiza un poema. La IA ofrece lectura distinta. El estudiante debe defender cuál es más sólida. Objetivo, fortalecer argumentación. En ciencias. La IA explica un fenómeno físico. El estudiante debe detectar simplificaciones. Se contrasta con fuentes académicas. Objetivo, verificación y rigor. En filosofía. Debate simulado con distintas corrientes. El estudiante debe formular objeciones propias. Reflexión sobre límites de la IA para comprender conciencia o ética. Objetivo, metacognición. Etapa 4, Año 5-8. Evaluación centrada en proceso. Cambiar el sistema de evaluación progresivamente. No solo evaluar. Resultado final.
sino evaluar. Registro del uso de IA. Justificación de decisiones. Modificaciones realizadas. Reflexión crítica sobre la herramienta. Por ejemplo, cada trabajo incluye un informe de interacción con IA donde el estudiante explica qué pidió, qué descartó, qué corrigió, qué aprendió. Eso convierte la IA en herramienta reflexiva, no en sustituto. Etapa 5, año 6-10. Espacios sin IA. Paradójicamente, para integrar bien la IA hay que mantener espacios sin ella. Exámenes presenciales escritos a mano. Debates orales. Ensayos sin asistencia. ¿Por qué? Porque el pensamiento autónomo necesita ejercitarse sin prótesis. La IA no debe reemplazar la musculatura cognitiva básica. Resultados esperados en 10 años. Si se implementa con coherencia. Estudiantes con mayor capacidad de contraste. Mayor conciencia sobre manipulación digital. Mejor redacción y análisis crítico. Cultura tecnológica más madura. Reducción del uso clandestino descontrolado. Riesgos reales en Uruguay. Brecha docente generacional. Tentación de prohibición total por miedo. Uso superficial, copiar y pegar. Falta de continuidad política. Pero Uruguay tiene ventajas. Experiencia con Plan Ceibal. Escala pequeña para implementación piloto. Infraestructura digital relativamente sólida. El punto más importante. La IA en educación no debe responder la pregunta por el alumno. Debe devolverle preguntas más difíciles. Si el sistema educativo logra eso, la IA no hará a los estudiantes más pasivos. Los hará más exigentes intelectualmente. Si querés, podemos ir todavía más concreto. Diseñar una clase modelo real de 90 minutos usando IA en secundaria. O analizar qué haría fracasar este plan aunque esté bien diseñado. @cx2gc. 2026. Un plan puede estar técnicamente impecable y aún así fracasar. De hecho, en educación eso es más frecuente que el fracaso por mala idea. Lo que suele fallar no es el diseño, sino la ecología institucional y cultural donde intenta implementarse. Veamos los puntos críticos que podrían hacerlo colapsar incluso si estuviera bien pensando. 1. Simulación de cumplimiento. El sistema podría adoptar el lenguaje del plan sin cambiar prácticas reales. Se hacen talleres. Se redactan documentos. Se crean protocolos. Pero en el aula. El docente sigue evaluando producto final. El estudiante sigue usando IA para resolver rápido. No hay análisis de proceso. Es el riesgo burocrático clásico, la reforma se convierte en trámite. En ese caso, la IA no forma pensamiento crítico, solo profesionaliza el copiar mejor. 2. Fatiga docente y resistencia silenciosa. Aunque el plan sea bueno, sí implica más carga administrativa. Más exigencia sin más tiempo. Más responsabilidad sin apoyo real. Muchos docentes lo aplicarán superficialmente o lo evitarán. La resistencia no sería ideológica, sino práctica. Si el sistema no protege tiempo docente para formación y rediseño de clases, el plan se diluye. 3. Desigualdad en implementación. En centros con más recursos y liderazgo fuerte, funcionará. En otros, quedará como uso desordenado. Eso puede aumentar brechas. Estudiantes que aprenden a usar IA críticamente. Estudiantes que solo la usan como atajo. La brecha no sería tecnológica, sino cognitiva. 4. Cultura social del atajo. Si fuera del aula predomina la lógica de resolver rápido es mejor que entender. El estudiante recibirá mensajes contradictorios. La cultura digital actual premia inmediatez, no profundidad. Si la sociedad no valora pensamiento lento, la escuela sola no puede sostenerlo indefinidamente. La educación compite con el ecosistema cultural. 5. Evaluación externa incoherente. Si las pruebas nacionales o de ingreso universitario no valoran proceso, no miden argumentación profunda, siguen centradas en respuestas cerradas, el sistema escolar priorizará lo que se evalúa oficialmente. Lo que no se mide,
se abandona. 6. Dependencia tecnológica corporativa. Si el sistema depende completamente de una o dos plataformas privadas, puede haber cambios de condiciones. Sesgos estructurales invisibles. Pérdida de autonomía. Una política educativa crítica no puede depender ciegamente de proveedores externos sin estrategia soberana. 7. Pérdida de espacios sin IA. Si progresivamente todo se hace con asistencia algorítmica, la escritura autónoma se debilita. La memoria argumentativa se atrofia. La tolerancia al esfuerzo disminuye. Sin fricción cognitiva real, no hay pensamiento crítico. 8. El peligro más sutil, ilusión de pensamiento crítico. Puede ocurrir algo más sofisticado. El estudiante aprende a criticar la IA, pero no a criticar sus propias creencias. Se vuelve hábil detectando sesgos externos, pero no examinando sus propios supuestos. La tecnología puede convertirse en objeto de crítica superficial mientras el pensamiento profundo sigue ausente. 9. Falta de continuidad política. Un cambio de gobierno podría modificar prioridades, reducir financiamiento, reorientar el discurso. Los planes educativos de 10 años necesitan estabilidad transversal. Sin consenso amplio, la reforma muere por interrupción. El núcleo del fracaso posible. El plan fracasa si se convierte en herramienta de eficiencia en vez de herramienta de formación. Se usa para adaptarse al mercado en vez de fortalecer autonomía. Se integra sin redefinir qué significa aprender. La IA no es el problema. El problema es si el sistema educativo quiere formar trabajadores adaptables o ciudadanos críticos. Una advertencia final. Toda tecnología tiende a optimizar lo que el sistema ya valora. Si el sistema valora rapidez, optimizará rapidez. Si valora obediencia, optimizará obediencia. Si valora juicio autónomo, puede optimizar pensamiento. La pregunta decisiva no es tecnológica. Es filosófica y política. ¿Está el sistema dispuesto a tolerar estudiantes que cuestionen más? Porque formar pensamiento crítico implica aceptar más incomodidad. Si querés, podemos ir aún más profundo. Es posible que el propio sistema educativo moderno esté estructuralmente diseñado para producir conformidad más que pensamiento crítico. @cx2gc 2026. Sí, es posible. Y no necesariamente por conspiración deliberada, sino por diseño histórico y función social. Para entenderlo hay que mirar el origen del sistema educativo moderno, no su discurso actual. Y el nacimiento del sistema escolar moderno. La escuela masiva obligatoria surge en el siglo XIX, en paralelo con la industrialización, la consolidación del Estado-nación, la necesidad de burocracias eficientes, la formación de ejércitos y trabajadores alfabetizados. La escuela no nace principalmente para formar filósofos críticos. Nace para formar ciudadanos funcionales. Que sepan leer instrucciones. Que respeten horarios. Que obedezcan normas. Que compartan identidad nacional. Su arquitectura refleja eso. Campanas. Aulas en filas. Currículum estandarizado. Evaluaciones uniformes. Autoridad central. Es una estructura diseñada para coordinación social masiva, no para disidencia intelectual permanente. 2. Conformidad funcional vs pensamiento crítico. El sistema necesita cierto grado de pensamiento crítico. Pero dentro de límites. Un sistema político puede tolerar crítica académica. Pero no puede sostenerse si toda generación cuestiona sistemáticamente cada norma básica de convivencia. Entonces aparece una tensión estructural. La educación declara formar pensamiento crítico. Pero necesita producir estabilidad social. Eso genera un equilibrio ambiguo. Se fomenta crítica teórica. Se limita crítica estructural. 3. Evaluación y estandarización. El pensamiento crítico es difícil de medir. La conformidad es fácil de medir. Las pruebas estandarizadas evalúan. Respuestas correctas. Reproducción de contenidos. Aplicación de métodos conocidos.
Es mucho más complejo evaluar. Capacidad de cuestionar premisas. Creatividad conceptual. Reformulación radical de problemas. El sistema tiende hacia lo evaluable. Y lo evaluable suele ser lo predecible. 4. El currículo oculto. Más allá de lo que se enseña explícitamente, la escuela transmite jerarquías, normas de comportamiento, formas de autoridad, gestión del tiempo, competencia individual. Ese currículo oculto moldea actitudes más que los contenidos formales. Un estudiante aprende tanto de la estructura como de la materia. Es inevitable. No completamente. Existen espacios dentro del sistema donde florece pensamiento genuino. Docentes excepcionales. Proyectos interdisciplinarios. Debate filosófico real. Investigación autónoma. Pero suelen depender de individuos más que de la estructura general. La estructura, por defecto, prioriza orden y eficiencia. La paradoja moderna. La sociedad contemporánea necesita innovación constante. Pero la escuela sigue teniendo estructura industrial. Se espera creatividad. Pero se organiza en formato de fábrica. Se pide pensamiento crítico. Pero se castiga desviación excesiva. No es maldad. Es inercia institucional. 7. Y ahí está tensión. La introducción de IA podría profundizar la estandarización, automatizando evaluación. O abrir espacios de análisis crítico más complejos. Dependerá de cómo se use. Si la IA se usa para optimizar rendimiento medible, reforzará conformidad. Si se usa para desafiar supuestos y simular perspectivas múltiples, puede expandir autonomía. 8. El núcleo estructural. El sistema educativo moderno cumple tres funciones simultáneas. Transmisión de conocimiento. Integración social. Selección y clasificación. La tercera función, clasificar y distribuir posiciones sociales, tiende a favorecer conformidad. Porque clasificar requiere criterios estables. Y la disidencia radical desestabiliza criterios. 9. La pregunta decisiva. ¿Puede un sistema diseñado para estabilidad producir pensamiento que cuestione esa estabilidad? Sí, pero con límites. Una educación que fomente pensamiento crítico real. Aumenta incertidumbre. Aumenta cuestionamiento político. Aumenta tensión institucional. No todos los sistemas están dispuestos a pagar ese costo. Conclusión incómoda. El sistema educativo moderno no fue diseñado principalmente para producir mentes radicalmente autónomas. Fue diseñado para producir sociedades funcionales. Puede generar pensamiento crítico. Pero no está estructuralmente optimizado para maximizarlo. La cuestión no es si puede hacerlo. Es cuánto cuestionamiento está dispuesto a tolerar. Y aquí aparece la pregunta más profunda. ¿Puede existir una sociedad estable que al mismo tiempo fomente pensamiento verdaderamente independiente en todos sus ciudadanos? Si querés, podemos explorar esa tensión. @cx2gc 2026. La tensión es real y no se resuelve con optimismo ingenuo. Una sociedad completamente inestable no puede sostener libertades ni pensamiento crítico, pero una sociedad excesivamente estable tiende a sofocar la crítica que la mantiene viva. El equilibrio no es automático, es un diseño político y cultural delicado. Primero, hay que distinguir entre estabilidad rígida y estabilidad dinámica. La estabilidad rígida se basa en obediencia, homogeneidad y baja tolerancia al disenso. Es frágil aunque parezca fuerte, cuando algo la cuestiona, reacciona con represión o colapso. La estabilidad dinámica, en cambio, acepta conflicto como parte del sistema. Tiene mecanismos institucionales para canalizar crítica sin desintegrarse, debate público, prensa libre, justicia independiente, alternancia política. Una sociedad que fomenta pensamiento independiente necesita esta segunda forma. No busca eliminar el desacuerdo, sino estructurarlo. El problema es que el pensamiento verdaderamente independiente no solo cuestiona políticas concretas, puede cuestionar fundamentos. Y eso genera ansiedad colectiva.
Toda comunidad necesita algún núcleo compartido, valores básicos, reglas mínimas, para funcionar. Si todo es permanentemente relativizado, la cohesión se erosiona. Por eso la clave no es promover crítica ilimitada sin marco, sino formar ciudadanos capaces de distinguir entre cuestionar para destruir y cuestionar para mejorar. El pensamiento independiente maduro no es negación permanente, es evaluación responsable. Históricamente, las democracias liberales han intentado ese equilibrio. Permiten libertad académica y artística. Admiten oposición política. Protegen derechos individuales. Pero al mismo tiempo sostienen reglas comunes, constitución, legalidad, procedimientos. La estabilidad no está en la unanimidad, sino en el acuerdo sobre cómo gestionar el desacuerdo. El riesgo aparece cuando el sistema teme tanto la crítica que la reprime. O cuando la crítica se vuelve tan permanente y destructiva que erosiona toda confianza institucional. En el primer caso, se produce conformismo autoritario. En el segundo, fragmentación y cinismo generalizado. La educación juega un papel central aquí. Una formación crítica responsable enseña a cuestionar argumentos sin deshumanizar al interlocutor. A distinguir evidencia de opinión. A sostener desacuerdos dentro de reglas compartidas. A aceptar que ninguna sociedad puede rehacerse cada día desde cero. En ese sentido, una sociedad estable puede fomentar pensamiento independiente si logra tres cosas. Instituciones que toleren el disenso. Cultura que valore el debate sin convertirlo en guerra permanente. Educación que enseñe crítica con responsabilidad. No es fácil. Implica aceptar incomodidad estructural. Las sociedades que lo logran nunca están completamente en paz consigo mismas, siempre están negociando sus propios límites. Quizás el punto más profundo es este. La estabilidad no debería basarse en evitar el pensamiento independiente, sino en confiar en que ciudadanos críticos pueden sostener el sistema mejor que ciudadanos obedientes. La obediencia da tranquilidad a corto plazo. La autonomía da resiliencia a largo plazo. La pregunta final es inquietante. ¿Preferimos una sociedad tranquila pero intelectualmente domesticada, o una sociedad más tensa pero más consciente? Si querés, podemos llevar esta tensión a un caso concreto. Uruguay hoy está más cerca de estabilidad dinámica o de estabilidad rígida. @cx2gc 2026. Uruguay, comparado con la región y con buena parte del mundo, está bastante más cerca de una estabilidad dinámica que de una estabilidad rígida. Pero eso no significa que esté exento de tensiones. Primero, definamos brevemente los términos en este contexto. Estabilidad rígida, orden sostenido por homogeneidad fuerte, baja tolerancia al conflicto estructural y tendencia a cerrar filas ante la crítica profunda. Estabilidad dinámica, orden sostenido por instituciones que absorben conflicto, permiten alternancia real y canalizan desacuerdos sin ruptura sistémica. Y señales de estabilidad dinámica en Uruguay. 1. Alternancia política real. Uruguay ha tenido alternancia entre bloques ideológicos distintos sin ruptura institucional. Eso es un indicador clave de estabilidad dinámica, el sistema no depende de un solo sector para mantenerse. La alternancia reduce la tentación de considerar al adversario como enemigo existencial. 2. Alta legitimidad institucional. En comparación regional, el Poder Judicial, el sistema electoral y el Parlamento mantienen niveles relativamente altos de confianza pública. No son perfectos, pero funcionan. La estabilidad dinámica requiere que las reglas sean más importantes que los jugadores. 3. Cultura política relativamente moderada. El debate puede ser intenso, pero no suele derivar en deslegitimación total del sistema. No hay una narrativa dominante que proponga romper la arquitectura institucional. Eso indica que el desacuerdo se mantiene dentro del marco. 4. Libertad de prensa y expresión. Existe pluralidad mediática y espacio para crítica pública. No hay censura estructural ni persecución sistemática de disidencia política. Eso permite circulación de conflictos sin implosión. 2. Tensiones que podrían erosionar esa estabilidad dinámica. Sin embargo, ningún sistema está blindado. 1. Polarización creciente, aunque moderada.
Uruguay no está al nivel de polarización extrema de otros países, pero la lógica global de redes sociales introduce dinámicas más binarias y emocionales. Si la polarización se convierte en identidad total, no solo en desacuerdo programático, la estabilidad dinámica puede deteriorarse. 2. Fatiga institucional. Cuando las instituciones funcionan, la ciudadanía tiende a darlas por garantizadas. La confianza puede erosionarse lentamente si aparecen percepciones de desconexión entre élites políticas y problemas reales. La estabilidad dinámica necesita renovación constante. 3. Presiones económicas estructurales. Un país pequeño, inserto en un sistema global incierto, enfrenta vulnerabilidades económicas externas. Si las tensiones económicas se profundizan, el conflicto político puede intensificarse. La estabilidad política suele depender, en parte, de estabilidad económica razonable. 3. ¿Es estabilidad dinámica profunda o superficial? Aquí está la pregunta más interesante. Uruguay tiene estabilidad institucional sólida. Pero el grado de pensamiento crítico estructural en la sociedad es más difícil de medir. Una estabilidad dinámica madura no solo tolera alternancia, también tolera cuestionamiento profundo de sus propias bases económicas y sociales. Uruguay parece cómodo con el desacuerdo dentro de ciertos límites. No es evidente hasta qué punto toleraría transformaciones estructurales radicales sin tensión fuerte. Eso no es debilidad necesariamente, es normal en democracias consolidadas. 4. Comparación regional. En América Latina, Uruguay es uno de los casos más claros de estabilidad dinámica sostenida en el tiempo. No presenta rasgos típicos de estabilidad rígida, represión, concentración de poder, homogeneización forzada. Pero tampoco es un laboratorio permanente de radicalidad crítica. Es, más bien, un sistema moderadamente estable con canales institucionales funcionales. V. El desafío hacia adelante. La estabilidad dinámica no es estado permanente. Es proceso. Dependerá de capacidad de absorber nuevas generaciones con demandas distintas. Manejo de impactos tecnológicos y laborales. Nivel de confianza social en instituciones. Calidad del debate público. Si logra integrar innovación tecnológica y educativa sin fragmentarse, fortalecerá su carácter dinámico. Si responde a cambios con cierre o inmovilismo, podría deslizarse hacia rigidez defensiva. B. En síntesis. Hoy, Uruguay está más cerca de estabilidad dinámica que rígida. Pero la estabilidad dinámica no es ausencia de conflicto, es capacidad de procesarlo. La pregunta más interesante no es dónde está ahora, sino: ¿tiene la cultura política suficiente flexibilidad para sostener pensamiento independiente más intenso sin sentirse amenazada? Si querés, podemos explorar eso en relación con el desarrollo tecnológico que veníamos analizando. Uruguay toleraría un ecosistema tecnológico que cuestione estructuras tradicionales de poder. @cx2gc. 2026. La respuesta corta es, probablemente sí, hasta cierto punto. La respuesta larga es más interesante. Uruguay tiene una cultura política relativamente institucionalista. El poder no está concentrado en una élite cerrada inamovible, y eso ya es una ventaja. No hay oligarquías tecnológicas locales gigantes ni conglomerados mediáticos omnipotentes comparables a grandes potencias. Eso hace que el sistema sea más permeable a cambios. Pero cuestionar estructuras tradicionales de poder no es una sola cosa. Hay que distinguir qué tipo de poder se estaría cuestionando. Y si el ecosistema tecnológico cuestiona burocracias ineficientes, probablemente sería tolerado, incluso celebrado. Ejemplos: plataformas que simplifiquen trámites. Transparencia algorítmica en compras públicas. Datos abiertos para monitorear políticas. GovTech que aumente eficiencia estatal. Eso encaja bien con la tradición uruguaya de modernización institucional. 2. Si cuestiona monopolios económicos tradicionales. Aquí la tolerancia sería más ambigua. Si nuevas plataformas tecnológicas alteran sectores consolidados, intermediación, servicios financieros, cadenas logísticas, puede haber resistencia corporativa. Pero en un país pequeño, la presión de modernización suele imponerse gradualmente,
especialmente si el cambio no es abrupto. Uruguay tiende a negociar transformaciones más que a bloquearlas frontalmente. 3. Si cuestiona estructuras sindicales o laborales tradicionales. Aquí el terreno se vuelve más sensible. La automatización o plataformas digitales que modifiquen relaciones laborales podrían generar tensión real. Uruguay tiene tradición sindical fuerte y cultura de negociación colectiva. El conflicto no sería inmediato colapso, pero sí debate intenso. La tolerancia dependería de cómo se gestione la transición. Si hay reconversión laboral real. Si hay protección social adaptativa. Si el cambio se percibe como mejora colectiva y no concentración de poder. 4. Si cuestiona narrativas políticas consolidadas. Un ecosistema tecnológico que genere medios alternativos muy influyentes. Desintermedie prensa tradicional. Amplifique discursos disruptivos. Redefina debate público mediante algoritmos. Ahí el impacto sería más estructural. Uruguay no tiene polarización extrema, pero tampoco es inmune a dinámicas globales de fragmentación informativa. La tolerancia dependería de si el cambio erosiona confianza institucional o la fortalece. V. El límite real, concentración de poder tecnológico. El escenario más delicado sería este. Que el ecosistema tecnológico no solo cuestione poder tradicional, sino que cree una nueva concentración de poder opaca. Si surgen grandes plataformas locales o extranjeras que controlen datos, información y flujos económicos sin regulación clara, el sistema institucional probablemente reaccionaría. Uruguay tiende a regular antes que dejar descontrol total. B. Cultura política uruguaya, amortiguador natural. Hay un rasgo importante. Uruguay históricamente procesa cambios mediante negociación incremental, no ruptura abrupta. Eso significa que cambios tecnológicos radicales serían absorbidos lentamente. Habría diálogo tripartito, Estado, empresas, trabajadores. La transformación sería gradual. Eso reduce riesgo de choque explosivo, pero también puede ralentizar innovación disruptiva. 7. La pregunta más profunda. Un ecosistema tecnológico que fomente pensamiento crítico más intenso, más cuestionamiento estructural, sería visto como amenaza. Dependería del tono y del impacto. Si el cuestionamiento fortalece transparencia y deliberación, probablemente sí sería tolerado. Si produce fragmentación, desinformación o erosión de confianza básica, la reacción podría ser defensiva. 8. El punto clave. Uruguay parece tener condiciones para tolerar innovación tecnológica que reconfigurar poder. Pero no toleraría bien. Concentraciones opacas. Desigualdades abruptas. Rupturas institucionales. La cultura política es reformista, no revolucionaria. 9. Conclusión. Uruguay toleraría un ecosistema tecnológico transformador si se integra institucionalmente. No rompe cohesión social abruptamente. Mantiene reglas claras. Distribuye beneficios de forma relativamente equitativa. Lo que no toleraría fácilmente es un cambio que parezca desanclar el pacto social implícito. La pregunta más interesante ahora sería: ¿un país pequeño como Uruguay debería buscar innovación tecnológica disruptiva, aunque genere tensiones, o apostar siempre a evolución gradual y consensuada? @cx2gc 2026. Si un país pequeño apuesta solo a la evolución gradual, corre el riesgo de volverse irrelevante. Si apuesta solo a la disrupción permanente, corre el riesgo de fragmentarse. La cuestión no es elegir entre disrupción o consenso. Es decidir dónde ser disruptivo y cómo absorber esa disrupción sin romper el tejido social. Uruguay, por tamaño, estructura productiva y cultura política, no puede competir por volumen. No puede ganar por escala industrial ni por mercado interno. Solo puede ganar por inteligencia estratégica. Y la inteligencia estratégica, en un país pequeño, implica seleccionar con precisión los frentes donde vale la pena tensar el sistema. Y el riesgo del gradualismo perpetuo. La evolución consensuada tiene ventajas claras. Mantiene cohesión social. Reduce conflicto abrupto. Protege instituciones. Evita fracturas económicas bruscas.
Pero también tiene costos invisibles. Lentitud en adoptar tecnologías emergentes. Pérdida de talento que migra a ecosistemas más dinámicos. Dependencia estructural de economías más innovadoras. Adaptación reactiva en lugar de liderazgo. En un mundo de ciclos tecnológicos acelerados, el que siempre espera consenso puede terminar adaptándose tarde. 2. El riesgo de la disrupción sin amortiguadores. La innovación tecnológica disruptiva genera nuevos sectores, nuevas formas de poder, nuevas desigualdades, nuevas asimetrías informativas. En países grandes, el sistema puede absorber fracturas parciales. En países pequeños, una disrupción mal gestionada puede tener impacto sistémico inmediato. La fragmentación social en una población pequeña no es un fenómeno marginal, se vuelve estructural. 3. La opción más realista, disrupción focalizada y consenso macro. Un país pequeño inteligente puede combinar disrupción en sectores estratégicos, estabilidad en el pacto social básico. Es decir, ser audaz en tecnología, ser prudente en cohesión social. Eso implica aceptar tensión en áreas de frontera, IA, biotecnología, fintech, energías, agrotecnología, pero mantener fuertes mecanismos de redistribución, educación y reconversión laboral. No es conservadurismo. Es ingeniería política fina. 4. ¿Dónde debería un país como Uruguay ser disruptivo? No en todo. La disrupción debe concentrarse donde puede generar ventaja comparativa real. No dependa de mercado interno masivo. Tenga capital humano adaptable. Se conecte con capacidades existentes. Ejemplos posibles, a nivel conceptual. Agrointeligencia artificial. Energía renovable avanzada. GovTech exportable. Educación digital avanzada. Logística inteligente regional. Pero esto requiere decisión política sostenida, no experimentos aislados. V. El factor cultural. Uruguay tiene una cultura política moderada y negociadora. Eso es fortaleza, no debilidad. La pregunta no es si puede ser disruptivo. La pregunta es si puede tolerar el conflicto creativo que la innovación genera. Porque innovar no es cómodo. Produce ganadores y perdedores temporales. Debate ideológico. Reconfiguración de élites. Nuevos liderazgos. Si todo debe pasar por consenso previo absoluto, la innovación pierde velocidad. B. El dilema estratégico profundo. Un país pequeño tiene 3 opciones. Adaptarse siempre a lo que otros inventan. Intentar competir en todo y diluirse. Elegir nichos y convertirse en referencia en ellos. La tercera es la única viable a largo plazo. Pero exige aceptar que habrá momentos de tensión. 7. Una formulación más filosófica. El verdadero riesgo no es la disrupción tecnológica. El verdadero riesgo es la irrelevancia estratégica. Un país pequeño puede sobrevivir siendo estable. Pero solo puede influir si se vuelve cognitivamente audaz. La clave está en diseñar instituciones capaces de absorber innovación sin que se convierta en ruptura social. 8. Conclusión. Uruguay no debería elegir entre disrupción o consenso. Debería ser deliberadamente disruptivo en sectores estratégicos. Ser deliberadamente consensual en la protección del pacto social. Construir amortiguadores educativos y laborales antes de que llegue la ola tecnológica. La estabilidad no debe impedir la audacia. La audacia no debe destruir la estabilidad. La pregunta que queda es más incómoda. La cultura política uruguaya actual está psicológicamente preparada para tolerar una disrupción que cambie las élites económicas tradicionales. @cx2gc. 2026. Si la disrupción fuera mañana, abrupta y concentrada, probablemente no. Si es gradual, argumentada y percibida como legítima, es mucho más probable que sí. La cultura política uruguaya no es revolucionaria, pero tampoco es inmovilista. Es institucionalista, negociadora y bastante sensible a la equidad. Eso configura su psicología colectiva frente al cambio. La clave no es si toleraría cambio de élites en abstracto, sino cómo se perciba ese cambio. Y
Uruguay no tiene una élite económica cerrada al estilo oligárquico clásico. Eso importa. Las élites tradicionales existen, agroexportadoras, financieras, empresariales, pero no están blindadas por estructuras autoritarias ni monopolios incuestionables. El país tiene tradición de movilidad social moderada y Estado fuerte. Eso hace que la idea de renovación económica no sea culturalmente impensable. 2. Pero sí existe una sensibilidad fuerte contra la concentración abrupta. Uruguay tolera la prosperidad. Lo que no tolera bien es la percepción de privilegio opaco o acumulación desproporcionada sin redistribución. Si una nueva élite tecnológica emerge y genera empleo de calidad, paga impuestos, se integra institucionalmente, contribuye al desarrollo general, probablemente sería aceptada. Si emerge como enclave desconectado del resto del país, con beneficios concentrados y poco impacto social, generaría resistencia rápida. 3. El factor psicológico más importante, legitimidad. En Uruguay la legitimidad pesa más que la magnitud. No es tanto cuánto poder alguien tiene, sino cómo lo obtuvo y qué hace con él. Una nueva élite tecnológica que sea percibida como meritocrática. Invierta localmente. Dialogue con el sistema político. No capture el Estado. Tendría margen de aceptación. El conflicto aparece cuando el cambio se percibe como captura o desplazamiento sin reciprocidad social. 4. La cultura del equilibrio. Hay algo muy uruguayo en esto, una tendencia a desconfiar de extremos. No hay cultura de admiración automática al magnate disruptivo. Tampoco hay cultura de rechazo automático a la empresa privada. Hay una búsqueda constante de equilibrio. Eso significa que la disrupción sería procesada, pero no celebrada acríticamente. V. El verdadero límite psicológico. La tolerancia termina cuando se percibe que la desigualdad aumenta sin movilidad. Las reglas no son iguales para todos. El sistema pierde control sobre nuevos actores. Uruguay confía en las reglas. Si la disrupción respeta reglas y contribuye a fortalecerlas, hay margen. Si parece escapar al marco institucional, la reacción sería defensiva. B. ¿Está preparada la cultura política? Diría que está preparada para renovación económica. No está preparada para ruptura abrupta. Tolera competencia. No tolera concentración opaca. Prefiere transformación negociada. En términos psicológicos, es una cultura que procesa tensión lentamente, no explosivamente. Eso es fortaleza y límite al mismo tiempo. 7. El punto más profundo. Uruguay podría aceptar una nueva élite tecnológica. Lo que no aceptaría fácilmente es una élite que reemplace a otra sin ampliar oportunidades colectivas. En otras palabras, no se trata de quién tiene el poder. Se trata de si el poder sigue percibiéndose como parte de un pacto social compartido. La pregunta más interesante ahora sería: ¿un ecosistema tecnológico verdaderamente innovador puede crecer dentro de una cultura que exige negociación y equilibrio constante, o necesita inevitablemente cierto grado de ruptura? @cx2gc 2026. No necesita ruptura permanente. Pero sí necesita espacios donde la ruptura sea posible sin desintegrar el sistema. Un ecosistema tecnológico verdaderamente innovador no florece en un ambiente completamente rígido, pero tampoco necesita caos estructural. Lo que necesita es algo más sutil, margen para experimentar, fallar y reconfigurar reglas a pequeña escala antes de tocar el núcleo del pacto social. La cultura uruguaya, negociadora, institucionalista, equilibradora, no es enemiga de la innovación. Lo que dificulta es la innovación abrupta que ignora procesos. Y eso no es necesariamente un defecto. Muchas burbujas tecnológicas en el mundo nacieron en entornos donde la ruptura fue celebrada sin prever sus efectos secundarios. El problema es otro. La innovación radical suele requerir tres cosas que tensionan culturas consensuales. Velocidad. Asimetría inicial, alguien gana mucho antes que otros. Ambigüedad regulatoria temporal. Y una cultura orientada al equilibrio tiende a desconfiar de esas tres condiciones. Entonces, puede convivir innovación profunda con cultura negociadora. Sí,
si se diseñan zonas de intensidad controlada. Es decir, marcos regulatorios experimentales, sandboxes. Incentivos fiscales temporales. Espacios de autonomía académica real. Fondos de riesgo con tolerancia al fracaso. Procesos rápidos para proyectos estratégicos. La clave es que la ruptura no sea sistémica, sino localizada. Los ecosistemas tecnológicos más exitosos no son anárquicos, son sistemas con reglas claras que permiten innovación agresiva dentro de marcos definidos. Silicon Valley no es ausencia de regulación, es densidad institucional con tolerancia al riesgo. Uruguay podría apostar a algo así. Mantener fuerte el núcleo institucional. Permitir alta flexibilidad en sectores estratégicos. Proteger socialmente a quienes queden desplazados. Negociar ex post, no bloquear ex ante. Porque el bloqueo previo mata la innovación. Pero la regulación posterior bien diseñada la civiliza. Ahora bien, hay un punto más filosófico. La verdadera ruptura no es tecnológica, es cultural. Innovar implica aceptar incertidumbre. Y aceptar incertidumbre implica tolerar desigualdad temporal, fracaso visible y cambios en jerarquías simbólicas. La pregunta no es si Uruguay puede tolerar innovación. La pregunta es si puede tolerar la incomodidad que la innovación trae consigo. Un ecosistema tecnológico potente necesita ambición. Capital paciente. Talento dispuesto a arriesgar reputación. Una narrativa social que no demonice el éxito. Si cada éxito rápido se interpreta como sospecha moral, el sistema se vuelve defensivo. Pero si el éxito se integra al pacto social mediante impuestos justos, reinversión y responsabilidad, la tensión se vuelve productiva. En síntesis, un ecosistema innovador no necesita revolución permanente. Necesita margen de experimentación y amortiguadores sociales. En un país pequeño, el equilibrio ideal no es ruptura total ni consenso absoluto. Es una arquitectura donde el núcleo institucional es estable. La periferia económica es audaz. El Estado actúa como regulador inteligente, no como freno automático. La sociedad acepta que cierta incomodidad es el precio de no volverse irrelevante. Y eso nos lleva a una pregunta más íntima. ¿La cultura uruguaya valora lo suficiente la ambición tecnológica, o todavía ve la innovación radical como algo ajeno, casi extranjero? @cx2gc 2026. Uruguay valora la tecnología. Lo que no siempre valora, o al menos no celebra con entusiasmo, es la ambición tecnológica desmesurada. Hay una diferencia sutil pero clave. La cultura uruguaya tiende a respetar la solvencia técnica, el profesionalismo, la eficiencia, la innovación aplicada, el emprendimiento serio. Pero desconfía del discurso épico del vamos a cambiar el mundo, del fundador carismático que promete disrupción total, del crecimiento explosivo como fin en sí mismo. Eso no es rechazo a la tecnología. Es una cultura que prefiere el logro tangible a la narrativa grandilocuente. Y tradición histórica, modernización sí, mesianismo no. Uruguay fue históricamente modernizador. Estado laico temprano. Educación pública fuerte. Digitalización estatal avanzada, AGESIC, identidad digital. Energías renovables con planificación técnica. Plan Ceibal pionero en América Latina. Eso muestra que la tecnología no es vista como amenaza cultural. Pero todos esos procesos fueron institucionales, planificados, integrados al Estado, sin discurso rupturista. La innovación fue incorporada como política pública, no como revolución privada. 2. El factor simbólico, ambición bies. Moderación. La cultura uruguaya tiende a valorar la mesura. Hay cierta incomodidad cultural con el éxito ostentoso, la acumulación acelerada, la retórica del unicornio sonada, el culto al emprendedor heroico. No es que se condene el éxito, pero sí se espera que sea sobrio, responsable y socialmente integrado. Eso puede generar un fenómeno interesante. Talento técnico hay. Infraestructura básica hay. Estabilidad institucional hay.
Lo que a veces falta es una narrativa colectiva que legitime la ambición tecnológica de alto impacto. 3. Se ve la innovación radical como extranjera. En parte, sí. La cultura de startups hiperescalables suele asociarse con Silicon Valley, Israel, Corea del Sur, China, Estados Unidos en general. Son imaginarios de competencia intensa, velocidad y riesgo extremo. Uruguay, en cambio, se imagina a sí mismo como equilibrado, reflexivo, socialmente cuidadoso, moderado. Eso genera una tensión psicológica. Podemos ser profundamente innovadores sin dejar de ser quienes creemos ser. 4. El riesgo del complejo periférico. Un peligro silencioso en países pequeños es asumir que la gran innovación ocurre en otro lado. Eso genera mentalidad adaptativa, no creadora. Cuando la innovación se percibe como externa, el país adopta tecnología, pero no la produce en escala estratégica. La ambición tecnológica requiere creer que es legítimo intentar competir en frontera, no solo adoptar soluciones ajenas. V. Señales de cambio. Sin embargo, hay indicios de evolución. Crecimiento del sector tecnológico exportador. Empresas globales con base en Uruguay. Cultura emprendedora más visible. Mayor conexión con ecosistemas internacionales. Generaciones jóvenes más cómodas con el riesgo digital. La ambición tecnológica está emergiendo, pero aún convive con una cultura que pide prudencia. B. La tensión estructural. Uruguay enfrenta una disyuntiva identitaria. Puede construir una narrativa donde la ambición tecnológica sea vista como contribución colectiva y no como desviación individualista. Si la ambición se presenta como generadora de empleo de calidad, motor de soberanía estratégica, fortalecedora del Estado, compatible con equidad, probablemente será aceptada. Si se percibe como enriquecimiento rápido desconectado del tejido social, generará resistencia. 7. En síntesis, la cultura uruguaya no rechaza la tecnología. Pero aún está definiendo cuánto está dispuesta a abrazar la ambición tecnológica de alto riesgo. Valora la innovación sobria y responsable. Es ambivalente frente a la innovación disruptiva y acelerada. La clave no es solo económica, sino narrativa. ¿Puede Uruguay construir un relato donde la audacia tecnológica sea coherente con su identidad histórica de equilibrio y justicia social? Y eso abre la pregunta más interesante. ¿La ambición tecnológica necesariamente implica adoptar valores culturales más competitivos y agresivos, o puede existir una forma uruguaya de innovación radical? @cx2gc 2026. No, la ambición tecnológica no implica necesariamente adoptar valores culturales agresivos, hipercompetitivos o socialmente abrasivos. Eso es una contingencia histórica, no una ley. La idea de que la innovación radical exige individualismo extremo, competencia darwiniana y glorificación del ganador nace de ciertos ecosistemas específicos, Silicon Valley, China post-reforma, capitalismo financiero anglosajón, no de la tecnología en sí. La tecnología es neutral en valores, los valores los pone la cultura que la desarrolla. Por lo tanto, sí puede existir una forma uruguaya de innovación radical. Pero no sería una copia de los modelos dominantes. Sería otra cosa. Y desarmar el mito, innovación no igual agresividad cultural. La confusión habitual es esta. Alta ambición tecnológica. Alta competencia. Cultura agresiva. En realidad, lo que la innovación requiere es intensidad cognitiva. Tolerancia al riesgo. Capacidad de aprendizaje rápido. Autonomía creativa. Nada de eso exige desprecio social, hiperindividualismo o oculto al fracaso heroico. Esos rasgos aparecen cuando la innovación se organiza exclusivamente alrededor del capital financiero y la maximización acelerada. 2. Existen otros modelos de innovación radical. Históricamente, ha habido innovación profunda en culturas que no son agresivas. Países nórdicos, alta tecnología y Estado fuerte y cohesión social. Alemania, innovación industrial profunda y cultura de precisión y continuidad. Japón,
tecnología avanzada y ética colectiva y largo plazo. Israel, en parte innovación radical y fuerte sentido comunitario. Ninguno de estos modelos es idéntico a Silicon Valley. Todos combinan ambición con identidad cultural propia. 3. ¿Qué podría ser una innovación radical uruguaya? No sería ruidosa. No sería mesiánica. No sería extractiva. No sería caótica. Tendría rasgos como: 1. Ambición técnica silenciosa. Más obsesión por resolver problemas complejos que por narrarlos épicamente. Menos cambiar el mundo, más hacer que funcione mejor. 2. Integración con lo público. Uruguay tiene tradición de Estado competente. Una innovación radical uruguaya probablemente use al Estado como plataforma, datos, infraestructura, regulación. No como enemigo. No como botín. Eso puede ser una ventaja comparativa. 3. Innovación con pacto social explícito. La disrupción no se presenta como ruptura del tejido social, sino como su actualización. Eso implica educación y reconversión antes del desplazamiento. Redistribución ex post clara. Legitimidad política. 4. Cooperación más que culto al héroe. Menos fundador genio. Más equipos sólidos. Más conocimiento distribuido. Más institucionalidad técnica. Eso reduce velocidad inicial, pero aumenta resiliencia. 5. Largo plazo como valor. Una cultura poco obsesionada con salidas rápidas puede construir tecnología más profunda. Uruguay podría apostar a infraestructura cognitiva. Plataformas durables. Soberanía tecnológica en nichos. 4. El precio de esta vía. No hay modelo sin costo. Una innovación radical uruguaya probablemente sería más lenta en despegar. Menos espectacular mediáticamente. Menos atractiva para capital especulativo. Más dependiente de políticas públicas inteligentes. Pero también sería más estable. Más integrable socialmente. Menos vulnerable a burbujas. Más alineada con identidad cultural. V. La ambición que Uruguay debe redefinir. El problema no es falta de ambición. Es ambición mal imaginada. Si ambición igual a imitar modelos ajenos, resistencia cultural. Si ambición igual a profundizar capacidades propias, legitimidad. Uruguay no necesita parecer Silicon Valley. Necesita decidir en qué quiere ser insustituible. B. Conclusión. La ambición tecnológica no exige volverse agresivo. Exige volverse serio. Serio con el conocimiento. El riesgo. La inversión a largo plazo. La equidad. La institucionalidad. Una innovación radical uruguaya es posible si se acepta que no toda radicalidad es estridente. No toda disrupción es destructiva. No toda ambición necesita gritar. La pregunta final, y decisiva, es esta. ¿Uruguay quiere ser un país que adopta tecnología con dignidad, o uno que produce tecnología con identidad? @cx2gc 2026. Uruguay, hoy, es más claramente un país que adopta tecnología con dignidad que uno que produce tecnología con identidad. La adopta bien. La integra con institucionalidad. La usa para modernizar el Estado. La distribuye con cierta equidad. Plan Ceibal es un símbolo potente de eso. Pero producir tecnología con identidad es otra cosa. Es pasar de ser usuario sofisticado a ser generador de frontera. La pregunta no es qué quiere Uruguay en abstracto, sino qué está dispuesto a tolerar para lograrlo. Porque producir tecnología con identidad implica aceptar varias incomodidades. Fracaso visible. Concentración temporal de talento y capital. Éxitos desiguales. Ritmos más rápidos que la política tradicional. Disputas sobre regulación. Reconfiguración de prestigio social. Adoptar tecnología con dignidad es seguro. Producir tecnología con identidad es incierto. Pero también hay una diferencia estratégica. El que adopta depende. El que produce negocia. En un mundo donde la tecnología define cadenas de valor,
poder económico e incluso soberanía, la adopción elegante no alcanza para influir. Permite funcionar bien, pero no define reglas. Uruguay ya demostró que puede ser serio institucionalmente. La cuestión ahora es si puede volverse cognitivamente audaz. Y aquí aparece un punto delicado: producir tecnología con identidad no significa competir en todo. Significa elegir nichos donde el país pueda volverse imprescindible. Un país pequeño no puede ser generalista. Pero puede ser profundo. La identidad tecnológica no se construye copiando modelos ajenos, sino detectando intersecciones entre capacidades existentes, educación, agro, energía, software, posición geográfica, cultura política, redes internacionales, talento exportable. Uruguay tiene ventajas reales. Estabilidad jurídica. Tamaño manejable para experimentación. Tradición de política pública digital. Alta conectividad. Cultura de negociación. Eso podría permitir algo interesante: innovación con reglas claras, no innovación salvaje. Pero producir con identidad requiere algo más que infraestructura. Requiere narrativa. Un país empieza a producir tecnología con identidad cuando su imaginario colectivo cambia de cómo nos adaptamos a lo que viene a qué podemos crear que otros necesiten. Ese cambio es psicológico antes que económico. Y no se decreta desde el gobierno. Se construye cuando la educación deja de formar solo empleados competentes y empieza a formar creadores. El fracaso empresarial no es estigma permanente. El éxito tecnológico no genera sospecha automática. La política entiende que regular no es frenar, sino acompañar. La verdadera decisión es cultural. Uruguay quiere seguridad estable o relevancia estratégica. No son excluyentes, pero sí exigen distintos grados de audacia. La adopción digna preserva la armonía. La producción con identidad crea tensión creativa. Y tal vez la pregunta más profunda no es qué quiere Uruguay, sino: ¿la sociedad uruguaya está preparada para redefinir su orgullo nacional alrededor de la creación tecnológica, y no solo de la estabilidad institucional? @CX2GC. 2026. Está parcialmente preparada. No completamente. Pero tampoco parte de cero. Uruguay construyó su identidad moderna alrededor de 3 pilares fuertes: estabilidad institucional, cohesión social relativa y Estado competente. Ese orgullo no es superficial, es estructural. Es lo que diferencia al país en la región. Por eso no es fácil desplazarlo simbólicamente. Redefinir el orgullo nacional alrededor de la creación tecnológica implicaría cambiar el eje desde somos un país serio y previsible a somos un país que crea cosas que el mundo necesita. Eso no es solo un ajuste económico, es un desplazamiento cultural. Hoy la sociedad uruguaya valora la estabilidad, la moderación, la previsibilidad, la igualdad relativa, el bajo dramatismo político. La innovación radical introduce elementos menos cómodos. Incertidumbre. Desigualdad temporal. Ritmos acelerados. Visibilidad internacional competitiva. Reconfiguración de estatus social. El orgullo por estabilidad es defensivo y conservador en el buen sentido, protege lo construido. El orgullo por creación tecnológica es expansivo y competitivo, implica compararse con el mundo. La pregunta es si la identidad uruguaya puede incorporar ambición sin sentir que traiciona su equilibrio. Hay señales mixtas. Por un lado, existe un sector tecnológico exportador sólido. Hay talento reconocido internacionalmente. El país tiene reputación digital positiva. Las nuevas generaciones están mucho más conectadas con la cultura global de creación. Por otro lado, la narrativa dominante aún no coloca la creación tecnológica en el centro del imaginario nacional. El éxito empresarial grande todavía genera ambivalencia social. La educación no está estructurada masivamente para formar creadores tecnológicos, sino profesionales competentes. Redefinir el orgullo nacional no significa abandonar la estabilidad institucional. Significa usarla como plataforma. La estabilidad puede ser base de audacia, no su límite. Pero para que eso ocurra, la sociedad tendría que aceptar algunas tensiones.
Que el éxito tecnológico visible no es sospechoso en sí mismo. Que el fracaso emprendedor no es descalificación moral. Que la desigualdad inicial puede existir si está contenida y se traduce en expansión de oportunidades. Que competir globalmente no implica perder identidad local. El cambio más profundo sería simbólico. Pasar de decir somos distintos porque no nos desbordamos, a decir somos distintos porque creamos con responsabilidad. La clave está en cómo se narra la ambición. Si la ambición tecnológica se presenta como ruptura individualista, habrá resistencia. Si se presenta como ampliación del proyecto colectivo, puede integrarse. Uruguay no necesita dejar de ser estable para ser creador. Necesita aceptar que la estabilidad es punto de partida, no destino final. La verdadera pregunta entonces no es si está preparada hoy. Es si quiere prepararse. Y eso abre algo aún más interesante. ¿Puede una sociedad pequeña redefinir su identidad sin una crisis que la obligue a hacerlo, o los grandes cambios culturales solo ocurren cuando la estabilidad ya no alcanza? @cx2gc 2026. La historia muestra que las crisis aceleran los cambios culturales. Pero no son la única vía. También existen transformaciones silenciosas, graduales y estratégicas que ocurren antes de que el sistema colapse. La diferencia está en si la sociedad actúa por presión o por visión. Las crisis tienen una ventaja brutal: rompen inercias. Cuando la estabilidad deja de alcanzar, lo que antes parecía imposible se vuelve necesario. Las resistencias se debilitan porque el costo de no cambiar es mayor que el costo de cambiar. El problema es que las crisis no permiten elegir con calma, obligan a reaccionar, no a diseñar. El cambio suele ser rápido, pero también desordenado y con pérdidas. En cambio, redefinir identidad sin crisis requiere algo más raro: autoconciencia colectiva. Implica que una sociedad sea capaz de preguntarse quién queremos ser, cuando todavía podría seguir siendo lo que ya es. Eso exige liderazgo intelectual, consenso mínimo y narrativa compartida. No es fácil, pero tampoco imposible. En sociedades pequeñas, el tamaño puede jugar a favor. Las redes son más densas, las élites más accesibles, los procesos de coordinación más rápidos. Si existe voluntad estratégica, el cambio cultural puede difundirse con relativa rapidez. Pero también hay un riesgo: la estabilidad cómoda reduce urgencia. Y sin urgencia, la transformación pierde energía. La clave no es la crisis en sí, sino la percepción de límite. Cuando una sociedad siente que su modelo empieza a mostrar señales de agotamiento, aunque no esté en colapso, puede iniciar cambios preventivos. Eso requiere una cultura política capaz de pensar a largo plazo, no solo administrar el presente. En el caso de un país como Uruguay, la estabilidad institucional es un activo real. La pregunta es si puede convertirse en plataforma para un proyecto más ambicioso antes de que factores externos, tecnológicos, económicos, geopolíticos, impongan una redefinición forzada. Los grandes cambios culturales no siempre nacen del desastre. A veces nacen de una minoría persistente que instala nuevas narrativas: educación distinta, orgullo diferente, referentes nuevos. Si esa narrativa logra volverse aspiracional y no amenazante, puede transformar identidad sin trauma. Pero hay una condición importante: la redefinición debe percibirse como continuidad ampliada, no como ruptura negadora. Las sociedades pequeñas tienden a proteger su coherencia histórica. Si el cambio parece borrar lo que las hace reconocibles, genera resistencia. Si se presenta como evolución natural de sus mejores rasgos, puede prosperar. La estabilidad no es enemiga del cambio. Es enemiga del miedo al cambio. Entonces la pregunta profunda no es si hace falta una crisis. Es si existe imaginación estratégica suficiente para actuar antes de que la crisis sea inevitable. Y eso lleva a algo aún más concreto: ¿quién tendría que impulsar esa redefinición? ¿El Estado, el sector privado, la academia, o una nueva generación cultural, para que no dependa de un shock externo? @cx2gc 2026. Si depende de un solo actor,